Estas son las informaciones reportadas en la prensa de Estados Unidos relevantes para Venezuela, hoy sábado 7 de junio de 2025. España suspendió la importación de crudo de Venezuela desde el mes de abril, antes de la fecha límite impuesta por Estados Unidos en mayo pasado para que los operadores extranjeros redujeran sus operaciones en el país sudamericano, según datos oficiales españoles publicados este viernes. A principios de año, las importaciones españolas de crudo venezolano aumentaron casi un 60% en enero y febrero en comparación con el mismo periodo, enero-febrero de 2024. La importante empresa energética española Repsol fue una de las varias empresas extranjeras, entre las que también se encontraba la estadounidense Chevron y la italiana Eni, autorizadas por Estados Unidos para operar en Venezuela y exportar su crudo a refinerías a cambio de pagos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Sin embargo, la administración Trump revocó la licencia de Chevron y las de las empresas europeas para exportar crudo desde Venezuela, que posee las mayores reservas mundiales de petróleo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó la licencia también a la petrolera francesa Maurel & Prom para operar en Venezuela y ya no permite que las empresas reciban petróleo de PDVSA como compensación por deudas pendientes. La española Repsol era una de las grandes petroleras extranjeras con una exención para recibir crudo venezolano, ya que PDVSA buscaba pagar su deuda mediante entregas de crudo. Sin embargo, la administración Trump no extendió ninguna exención y ordenó a todas estas empresas, incluidas Chevron, Repsol y Eni, que cerraran sus operaciones en Venezuela antes del 27 de mayo. En respuesta, PDVSA revocó a principios de abril las autorizaciones a varias de estas empresas para cargar y exportar crudo desde Venezuela, tras el aumento de las sanciones impuestas por la administración Trump a las exportaciones de petróleo venezolano y los aranceles a sus compradores. A pesar de las sanciones estadounidenses, las exportaciones de crudo venezolano se han mantenido por ahora sin cambios, al menos en los reportes de mayo en comparación con el anterior mes de abril, ya que el aumento de los envíos a China ha ayudado hasta ahora a compensar la fuerte caída en las ventas autorizadas por Estados Unidos. De acuerdo a documentos internos de PDVSA y datos de seguimiento de buques, Venezuela envió casi 780,000 barriles por día de crudo y productos refinados el mes pasado en comparación con el año anterior, y para el mercado internacional energético, apenas un poco menos que los 783,000 barriles de petróleo registrados en abril. Y las tensiones entre Venezuela y Trinidad y Tobago se agravaron recientemente luego que la dictadura de Nicolás Maduro sugirió que el gobierno de Puerto Príncipe podría estar detrás de una supuesta incursión de mercenarios en su territorio, intensificando la disputa con su vecino, que ha amenazado con fuerza letal contra buques venezolanos que ingresen a aguas territoriales del país. El pequeño archipiélago anglófono de Trinidad y Tobago se encuentra apenas a unos 16 kilómetros de la costa venezolana. El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen venezolano formuló la acusación días después de anunciar la detención de un mercenario trinitario que presuntamente ingresó al país como parte de un grupo que portaba armas de guerra. Trinidad y Tobago reaccionó con enojo a las acusaciones, que marcaron un fuerte deterioro en las relaciones habitualmente cordiales entre los vecinos caribeños. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, advirtió del riesgo de una incursión venezolana y afirmó que consideraría el uso de la fuerza letal contra embarcaciones venezolanas que no sean identificadas y que ingresen a aguas territoriales de Trinidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura respondió el viernes
afirmando que su retórica virulenta, la retórica virulenta que le atribuye a Trinidad, levanta serias sospechas de complicidad en la presunta conspiración mercenaria. Hasta ahora las relaciones entre ambos países han resistido las consecuencias del conflicto de Venezuela con gran parte de la comunidad internacional, y ambos países colaboran en proyectos de exploración petrolera en alta mar que se han visto, por cierto, suspendidos por las sanciones de Estados Unidos. La primera ministra trinitaria se ha comprometido a alinear su posición o la posición de su gobierno sobre el tema de Venezuela con la misma política promovida por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha prohibido parcialmente los viajes a Estados Unidos desde el país sudamericano. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela advirtió que esa actitud de Trinidad supuestamente compromete las buenas relaciones con Caracas. Veremos a ver dónde termina este conflicto que apenas comienza. Y por otro lado, las tensiones entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, que es rica en minerales, se han también intensificado en los últimos meses con una serie de incidentes armados a lo largo de la frontera y crecientes evidencias de que el crimen organizado alimenta la inestabilidad, según una reciente investigación del portal Inside Crime. Para agravar la situación, la región posee una rica disponibilidad de minerales que parece ofrecer el potencial de desencadenar no solo un estancamiento de las relaciones binacionales, sino también un conflicto geopolítico con implicaciones en toda la región. La zona está actualmente administrada por Guyana y es reclamada por Venezuela en una larga disputa que está siendo mediada por la Corte Internacional de Justicia. El 13 de mayo de 2025, tropas de las Fuerzas de Defensa de Guyana fueron atacadas mientras patrullaban el río Cuyuní, que forma parte de la frontera en disputa. Ataques similares se produjeron en los días posteriores, aunque no se reportaron víctimas. El origen de los atacantes sigue siendo incierto. Sin embargo, como declaró un alto funcionario guyanés citado en este reporte de Inside Crime, no podemos afirmar con certeza quién dirige qué ni quién hace qué allí. Los ataques se produjeron en un contexto de crecientes incursiones de grupos criminales venezolanos conocidos como sindicatos, que han expandido su presencia en el vasto y escasamente vigilado territorio del Esequibo. Estos grupos, que controlan las operaciones ilegales de extracción de oro en el estado Bolívar con el apoyo tácito de las autoridades de la dictadura, estarían cruzando a territorio guyanés para extorsionar a los mineros y contrabandear combustible, armas y oro. Un activista minero guyanés denunció que varios mineros han sido asaltados en la carretera al salir con su producción y han sido incluso asesinados, y que los campamentos mineros han sido emboscados por grupos armados. Los lugareños denuncian que bandas venezolanas han establecido retenes a lo largo del río Cuyuní, cobrando a mineros y comerciantes por el paso. El interés criminal en el Esequibo se superpone con las ambiciones políticas del régimen venezolano. El 25 de mayo, Venezuela celebró elecciones regionales, incluyendo en la región del Esequibo, a pesar de que la votación no se realizó en el territorio. El almirante activo Nel Villamizar fue elegido gobernador para la región y Maduro le prometió pleno apoyo presupuestario. La riqueza aurífera del Esequibo parece ser un factor clave. Según informes, parte del oro venezolano extraído ilegalmente se introduce de contrabando en Guyana y se bloquea a través de centros comerciales locales. Literalmente le están comprando el oro a los mineros venezolanos, declaró el exministro de Seguridad Pública de Guyana, Kemrab Ramhattan. La administración Trump ha tomado nota de la situación, ya que el secretario de Estado Marco Rubio visitó Georgetown, la capital de Guyana, a fines de marzo. Firmó un convenio de entendimiento para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y prometió una respuesta severa si Venezuela
atacaba a Guyana. Las amenazas regionales se basan en reclamos territoriales ilegítimos de un régimen narcotraficante y, para ser franco, habrá consecuencias para el aventurerismo, habrá consecuencias para las acciones agresivas, advirtió el secretario Rubio durante su visita en marzo pasado a Georgetown. La rápida expansión de la industria petrolera de Guyana ha aumentado su importancia estratégica para Estados Unidos, ya que Guyana se perfila para convertirse en el mayor productor mundial de petróleo per cápita, superando incluso a países como Qatar y Kuwait. De hecho, ExxonMobil proyecta que Guyana producirá aproximadamente 1.3 millones de barriles diarios para fines de esta década, mucho más de los que produce actualmente Venezuela. Y dos hombres venezolanos están acusados de robar decenas de miles de dólares de cajeros automáticos pirateados en Missouri, el último de estos episodios de delincuencia en la que están implicados lamentablemente venezolanos. Los venezolanos Bernie Alberson Mesa Rojas, de 22 años, y Anthony Brillan Sorondo, de 31, fueron imputados esta semana por un cargo de conspiración para cometer hurto bancario. Ambos se declararon inocentes. La acusación formal señala a sus cómplices de manipular las máquinas para tomar control y obligarlas a dispensar el dinero. El 27 de marzo pasado, Sorondo, Mesa Rojas y otras personas sustrajeron más de $11,000 de cajeros automáticos en tiendas como Bloomsdale y otras. El 29 y el 30 de marzo sustrajeron más de $70,000 de cajeros automáticos en 4 localidades del estado de Missouri. Una moción que busca mantener a estos dos venezolanos, Mesa Rojas y Sorondo, en prisión hasta que comience el juicio, establece que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. También se informa que están vinculados a otros delitos, actividad delincuencial en Iowa y Kentucky. El cargo conlleva una posible pena de hasta 5 años de prisión y una multa de $250,000 o ambas medidas. Y tras su derrota por el 2-0 ante Venezuela en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, la selección boliviana se ha enfrentado a un nuevo revés. Las autoridades de la dictadura en Venezuela han impedido o impidieron que su vuelo saliera del aeropuerto de Maturín después, como estaba planeado, sin ofrecer explicaciones claras. La delegación boliviana, que afirma contar con toda la documentación y los permisos necesarios para regresar a su país, se ve obligada a regresar a su hotel en plena noche tras horas de espera sin autorización para salir de Venezuela este viernes. El director técnico de la selección venezolana, Oscar Villegas, afirmó que la situación los tomó por sorpresa, ya que previamente habían solicitado a un ministro del gobierno boliviano que coordinara con el régimen de Venezuela para facilitar su salida. Harold Howard, responsable de seguridad y logística del equipo boliviano, habló de sabotaje por parte del régimen venezolano, explicando que se le informó de un supuesto problema con el tráfico aéreo como causa del retraso, a pesar de que solo había 2 aviones aterrizando en ese momento, es decir, no había tráfico. El incidente ha generado indignación en la comunidad deportiva y política boliviana, que ha exigido la intervención de las autoridades nacionales y la exigencia de respuestas al régimen venezolano. La situación también ha afectado la planificación de la selección boliviana, que tenía previsto salir hacia La Paz alrededor de las 5 de la tarde, hora de Venezuela, el día viernes, y entrenar esa misma tarde antes del partido del martes contra Chile en la localidad de El Alto. Este episodio se suma a una serie de obstáculos y problemas que, según denuncias, el régimen de Maduro ha impuesto a las delegaciones extranjeras, demostrando falta de fiabilidad y transparencia en el trato a los equipos visitantes. Hasta aquí las informaciones.